¿Cómo va? ¿Cómo va, demoledores, demoledoras? Acá Lautaro Chazarreta de Argentina, 4 de la tarde acá Argentina, allá a las 9 de Europa, invitado como siempre del programa de nuestro querido Adrián Celaya. ¿Cómo andas, Adrián? Estupendamente, Lautaro. Encantado de estar en el programa con nuestros oyentes y con tu colaboración, por supuesto. Bien, ya sabéis que estamos con vosotros los jueves por la tarde, por la noche, según el país, 9 horas de la noche, hora Madrid. En principio, tratando temas distintos todas las semanas. Ya sabéis que, como siempre os decimos, nos podéis dejar comentarios, propuestas, ideas, sugerencias, preguntas. Bueno, si nos las dejáis en el canal, las vamos respondiendo a medida que podamos en programas de preguntas y respuestas que hacemos, que ubicamos no en este canal, en el canal de ECAI Center, que como ECAI Center lo localizáis fácilmente en YouTube, ¿no? También decimos siempre que nosotros en ECAI Center, en ECAI Group, no somos agentes políticos, somos analistas, con lo cual, bueno, nos centramos fundamentalmente en lo que hemos analizado y en lo que no conocemos suficientemente, pues transmitimos dudas o como es nuestro deber, pues decimos que no sabemos lo que no sabemos o lo que no hemos analizado suficientemente, ¿no? Bien, pues sin más, comenzamos cuando quieras, Lautaro, si nos pones el texto. Bien, caos en Occidente es el tema de hoy. El origen de esto es que, viendo comentarios y noticias de estos días, nos hemos dado cuenta de que la palabra caos está apareciendo de forma recurrente. No es algo que tampoco es del todo extraño por sí mismo, pero aparece de una manera muy repetida en muchas noticias durante estos días, haciendo referencia a situaciones o riesgos, amenazas que están surgiendo en el conjunto de Occidente o en países concretos, ¿no? Esto probablemente no es casualidad y hemos pensado que merece la pena hacer un programa centrado alrededor de estas noticias, que nos pueden dar de alguna forma un mapa de un contexto que se está produciendo en varios países occidentales clave, ¿no? Bien, pues seguimos, si queréis. Bueno, vamos a ver. Para empezar, aquí tenemos una noticia que nos dice que en Europa el caos es la nueva normalidad, ¿no? Bueno, y esto es una noticia que surge a raíz de las elecciones europeas, ¿no? Que de alguna forma nos hace referencia a un contexto que no es del todo novedoso, pero que se está disparando, y digo, en los últimos días, semanas, ¿no? Se está disparando ya en los medios de comunicación y a nivel de la opinión pública en general. Claro, hay que tener en cuenta que el origen de esa situación de caos es muy antiguo, ¿no? Nosotros ya hemos hecho referencia en algún programa a en qué medida, de alguna forma, Europa, Occidente en general, está en una situación de lo que a veces se ha llamado decadencia progresiva ya durante las últimas 3, 4 décadas aproximadamente, ¿no? Esto es algo de lo que se viene hablando hace tiempo, pero viendo los datos objetivos, tanto desde el punto de vista de la evolución económica, por un lado, como de la evolución sociocultural y, sobre todo, más recientemente, de la evolución geopolítica, pues está claro que Occidente está, por un lado, perdiendo peso en el mundo, pero perdiendo peso no solo porque a otros les vaya mejor, a otros fundamentalmente en Asia, ¿no? A otras potencias emergentes, ¿no? Sino porque Occidente por sí mismo está acumulando problemas. Más de una vez hemos dicho que un país o una civilización no está en decadencia solo porque tenga problemas, sino porque pierde capacidad o porque ha perdido la capacidad de hacer frente a sus problemas. Y esto es algo que vemos que se constata de forma muy clara en Occidente, ¿no? En Europa y Estados Unidos fundamentalmente, pero bueno, cuando hablamos de Occidente hacemos referencia también a Latinoamérica, porque por lo menos desde un punto de vista cultural es muy occidental, también desde el punto de vista de integración económica, etcétera, ¿no? Pero bueno, la decadencia es muy evidente, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, porque son, digamos, espacios geográficos que habían llegado a un nivel de avance cultural, económico, etcétera,
frente al cual estos 30, 40 años nos revelan esa situación de decaimiento, de decadencia progresiva con mucha claridad, ¿no? Bueno, como consecuencia de esa situación de decadencia o de enfrentarse a esa situación de decadencia, a esa situación de declive, nos estamos encontrando probablemente con el origen de esta situación de caos que se produce en un momento concreto, pero que tiene su raíz en esos problemas estructurales que se van acumulando en Europa y en Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Bueno, vamos a analizar espacios concretos en los que durante estos días y semanas se han detectado este tipo de situaciones y vamos a irlos comentando fundamentalmente desde una perspectiva de actualidad, ¿no? Bueno, aquí tenemos, antes de nada, un comentario que puede considerarse, digamos, como matización de esa situación de caos, ¿no? Antes de entrar en los aspectos más problemáticos de la actualidad política, entonces son datos sobre cómo está evolucionando la deuda privada en este gráfico y la deuda pública en este otro, ¿no? Que nos revelan, vamos a decir, para matizar un poco esta situación negativa de Occidente, nos revelan un cierto estancamiento de la deuda. Ya hemos dicho que esa evolución problemática de la evolución económica de Occidente en las últimas 4 décadas se ha mantenido de alguna forma artificialmente en situación de estancamiento económico, de crecimiento muy débil, de falta de inversión. Se ha mantenido además artificialmente en base a la continua explotación de mano de obra barata y el sobreendeudamiento, el continuo incremento de la deuda, que es un instrumento muy interesante para resolver todos los problemas a corto plazo. Si yo incremento la deuda, a través de esta deuda se compran más bienes y servicios, esto hace que alguien los produzca, todo esto impulsa la economía a corto plazo, pero claro, haciendo más graves estos problemas de endeudamiento de medio y largo plazo. Si yo utilizo la deuda, por ejemplo, para invertir, con la mejora de la economía que genero con la inversión, puedo compensar ese impacto negativo a medio plazo de la deuda, pero cuando la deuda va más constantemente, como ha pasado en las últimas 3 o 4 décadas, pues lo que estoy haciendo es fundamentalmente lo que estaba diciendo, resolver artificialmente los problemas a corto plazo a costa de hacer más graves los problemas de largo plazo, ¿no? Bueno, en los últimos años, en general, a partir de la crisis financiera del 2008, hemos ido a una situación de estabilización. No hemos conseguido reducir la deuda, tampoco la hemos incrementado, hemos conseguido mantenerla hasta que llega el año 2020, donde a consecuencia de las medidas que se toman, las políticas públicas de confinamiento, etcétera, se produce a la vez un hundimiento de la economía y un incremento de la deuda, un incremento de la deuda radical que luego se ha ido compensando. Ahí tenemos datos de la eurozona, pero bueno, hasta llegar más o menos a una situación similar a la que estábamos originalmente. Hay una cierta reducción de la deuda privada, que es la que tenéis en este gráfico, y un mantenimiento, si se quiere, una reducción lenta y progresiva, un mantenimiento en ese sentido de la deuda pública. Pero bueno, esto es algo que podría valorarse en este sentido de alguna forma positivamente. Es decir, hemos estado 30 años, casi 40, y 30 años incrementando continuamente el nivel de deuda. Ahora no lo estamos incrementando, pero claro, tampoco estamos creciendo. Es decir, claro, el gran reto es conseguir desarrollo económico sin incrementar la deuda, ¿no? Sin incrementar una deuda que ya está en niveles excesivos desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver esto cómo se mueve cara al futuro, pero bueno, podríamos considerar como positivo el que no estemos incrementando sustancialmente la deuda desde el año 2020. Adrián, tengo una consulta. La deuda de los privados, para ahondear un poco más y esclarecer más, ¿qué tipo sería la deuda de los sectores privados? Bueno, estamos hablando de deuda de empresas y deuda de personas o familias, ¿no? Ok, ¿de ahorristas podría ser? ¿Perdón? ¿De ahorristas, de los ahorristas que pierden esperando un retorno en particular?
Sí, puede ser de las personas físicas que han pedido un crédito en el banco, ya sea un crédito para comprarse una vivienda, para comprarse un coche, créditos al consumo, etcétera, para cualquier finalidad. Perfecto. Sería, vale. Bien, bueno, esto era para dar un tono más o menos positivo o tranquilizador al comienzo de la charla, ¿no? Bueno, vamos a las noticias políticas que van en otra dirección, ¿no? Y aquí tenemos una noticia sobre algo que es de especial actualidad hoy mismo, ¿no? Hoy se celebran las elecciones en el Reino Unido. Vamos a ver cuál es el resultado. Por aquí tenemos una primera noticia. Los conservadores se dirigen a su peor derrota. Lo que vemos es una reacción contra el caos. Bueno, esta opinión nos está diciendo que de alguna forma estamos en una situación caótica. El Reino Unido, en este caso, está en una situación caótica frente a la cual los votantes están intentando reaccionar. Claro, ¿qué está pasando en el Reino Unido? Bueno, de acuerdo con las encuestas, los conservadores han tenido un desgaste progresivo durante los últimos años, han adelantado las elecciones, que se preveían para comienzos del año próximo, han adelantado las elecciones y todas las encuestas prevén un hundimiento, un importantísimo hundimiento de los conservadores. Esta va a ser la cuestión clave. ¿Hasta dónde llega ese hundimiento? ¿No? Tenemos otras incógnitas relacionadas con este hundimiento, como sería este hundimiento parece que está en alguna forma, es una contrapartida de un crecimiento radical del Reform Party, del Partido de la Reforma de Nigel Farage, que fue el Independence Party en su momento y tal. Ahora es el Reform Party con planteamientos, vamos a decir, muy cercanos al trumpismo, al trumpismo norteamericano, ¿no? Bueno, este partido se está disparando en las encuestas y, claro, esto es, dependiendo de hasta dónde llegue, claro, la importancia de esto puede ser muy trascendental desde el punto de vista de medio plazo, porque desde el punto de vista de estas elecciones todas las previsiones son que el gran ganador van a ser los laboristas, simplemente como consecuencia de este hundimiento de los Tories, ¿no? Bueno, victoria de los laboristas, ¿qué va a significar? Bueno, en principio no parece que vaya a significar mucho de forma inmediata, ¿eh? Los laboristas, bueno, tradicionalmente ya desde el siglo XIX han funcionado en base a dos tendencias que han estado constantemente compitiendo entre sí. Una tendencia, vamos a decir, más obrerista, más ligada a los sindicatos, y otra tendencia más, vamos a llamarle burocrática o más ligada a los intereses de la oligarquía financiera, ¿no? Muy ligada en concreto a la sociedad fabiana, un círculo de opinión que se creó pues, a partir de ciertos sectores oligárquicos con un objetivo claro de controlar el laborismo, de alguna forma separar el laborismo de los intereses obreros o sindicales y acercarlo a los intereses oligárquicos, de controlar de alguna forma la evolución del laborismo, ¿no? Claro, estas tendencias pues, han generado pues, en la práctica políticas muy similares a las de los conservadores, evidentemente con un lenguaje muy distinto, como sucede en otros países, pero en la práctica no diferenciándose significativamente de las políticas de los conservadores, y esto muy especialmente en política internacional, ¿no? Con lo cual, en un momento como este, en el que la política internacional es clave, no hay que prever modificaciones sustanciales. El Reino Unido ha mantenido y va a seguir manteniendo uno de los papeles más belicistas dentro de la OTAN. Esto ha sido así durante los últimos meses y desde hace mucho tiempo. Y esto está interrelacionado con un papel histórico del Reino Unido, ¿no? Un papel histórico que viene también de fines del siglo XIX, incluso de esas épocas del declive del Imperio Británico, en los cuales los círculos de la élite aristocrática y corporativa británica pues se plantean que el inmenso poder que habían tenido durante el siglo XIX sobre el conjunto del mundo, muy apoyado en el Imperio Británico, en cuanto tal, va a ser cada vez más difícil de mantener apoyándolo exclusivamente en el Imperio Británico. Y se dan cuenta de que hay que empezar a ejercer otro tipo de influencias
más sutiles, más indirectas, distintas del poder militar para mantener su influencia mundial. Entonces se plantean de forma muy directa, por un lado, impulsar su influencia sobre los Estados Unidos, ¿no? Y también impulsar plataformas de poder político multinacional, ¿no?, que les permitan mantener esa influencia indirecta, como élite, ¿no? Ya no necesariamente como Reino Unido, como Gran Bretaña, ¿no? Bueno, y esto se ha ido proyectando todo a lo largo del siglo XX y han permitido a los conservadores, en parte a través de sus lazos con lo que fueron sus colonias, de su influencia en Estados Unidos, de unos servicios de inteligencia tremendamente activos, ¿no? Esto les ha permitido mantener una influencia internacional muy importante y siempre un papel muy agresivo a la hora de la defensa de los intereses de las élites oligárquicas occidentales, ¿no? Esto es lo que luego en política internacional, en geopolítica, en la NATO en concreto, les hace muchas veces mantener las posiciones, ya digo, más belicistas, ¿no? Esto fue muy claro, incluso fue motivo de un gran escándalo en el momento de la invasión de Irak, ¿no? En aquel momento, en el año 2003, se constató que los servicios de inteligencia británicos fueron activísimos a la hora de coordinar y de impulsar a las propias élites norteamericanas para poner en marcha la invasión de Irak, incluso creando aquellas fábulas sobre las capacidades armamentísticas de Irak, las famosas armas de destrucción masiva que supuestamente tenía Irak, que luego se demostró que no tenía, que eran una invención en concreto, fundamentalmente de los servicios de inteligencia británico, al mando de los laboristas, ¿eh? De Tony Blair en concreto. Tony Blair fue incluso luego acusado de crímenes de guerra precisamente por esa fabulación, pero luego hemos visto cómo esa posición de los laboristas británicos en primera fila de la agresividad y de la beligerancia atlantista ha tenido una línea de continuidad, ¿no? Con lo cual, evidentemente, dentro de esas líneas oligárquicas no entran, ya digo, esos sectores más sindicales, más obreristas. Evidentemente, ahí no entraba Jeremy Corbyn, la línea de Jeremy Corbyn. Pero claro, la línea de Jeremy Corbyn fue saboteada inmediatamente con distintas maniobras, precisamente por eso, por no ser de confianza, ¿no? Pero, sin embargo, ahora, después de Jeremy Corbyn, tenemos a la línea de Keir Starmer al mando del Partido Laborista. Keir Starmer será probablemente el nuevo primer ministro y, evidentemente, sus líneas en geopolítica no van a cambiar. Van a ser tan agresivas como las de los conservadores y se van a mantener en primera línea dentro de esas políticas agresivas frente a los países emergentes y frente a Rusia en concreto, sin ninguna duda, ¿no? Y eso, digamos, es lo que está más claro. No tenemos claro si... Perdona, ¿ibas a decir algo? Sí, te iba a decir algo capaz obvio, pero está en tu discurso, lo que nos estás comentando. O sea, podemos decir desde Tony Blair, la línea de la invasión a Afganistán, la línea de los conservadores y posiblemente el retorno de los laboristas, la línea belicista se va a continuar. No va a haber mucho cambio, digamos. Eso es. Sabemos que van a ganar los laboristas y que no va a haber cambios, al menos en el ámbito geopolítico. En el ámbito interno suele haber pues estos matices que suele haber por la alternancia entre lo que eran izquierda y derecha en distintos países europeos. Digo por la alternancia porque todos saben que pueden mantener una determinada política porque luego van a venir los otros, etcétera, ¿no? Pero saben que al final unos compensan lo que hacen otros y que al final el país siempre se mantiene donde tiene que mantenerse, ¿no? Bien, esto es un poco lo que sabemos con más seguridad, ¿no? Otras variables que no están tan claras, por ejemplo, no sabemos, hay una novedad muy interesante que es dentro de ese despegue en todo Occidente de las fuerzas populares o populistas conservadoras. Sabemos que es más reciente el despegue de las fuerzas populistas, vamos a llamarles progresistas, ¿no? Progresistas o del ámbito de lo que era la izquierda tradicionalmente, ¿no? Entonces ahí tenemos el Partido de los Trabajadores, ¿no?
en Gran Bretaña, partido, digamos, liderado por Galloway, ¿no? Que es, bueno, un gran referente de la izquierda en el Reino Unido y que en elecciones parciales, en un distrito en concreto, ha tenido hace unos meses unos resultados extraordinarios. Pero bueno, todo el mundo da por supuesto que no van a tener opciones significativas en estas elecciones, primero por su carácter mayoritario, es decir, en las circunscripciones, en estas elecciones, en cada circunscripción, solo sale designado el primero, ¿no? El candidato que tiene más votos, con lo cual se produce necesariamente una concentración de voto que hace muy difícil que los nuevos partidos pues tengan éxito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si hay algún tipo de respuesta con este partido, pero probablemente no han tenido tiempo durante estos meses de organizar algo significativo como para que tengan un eco suficiente, ¿no? Esta sería una primera incógnita interesante, ¿no? Otra es, ya lo hemos comentado, hasta dónde llega este desplome de los conservadores, ¿no? Porque esto va a estar relacionado con hasta dónde llega el repunte, el boom, vamos a decir, del Partido de la Reforma, de Nigel Farage, ¿eh? Este partido populista muy cercano a los postulados de Donald Trump, en muchos sentidos, ¿eh? Bueno, y esto es muy importante, el hasta dónde llega, no porque vayan a llegar al poder, que sabemos que no, sino en qué medida a medio plazo esto les permite situarse ya claramente como una alternativa de gobierno, ¿no? Esto no se va a producir ya de forma inmediata, pero claro, que si el hundimiento de los conservadores fuera suficiente, tan grande como para que el Partido de la Reforma tuviera un peso similar al de los conservadores o superior, ¿no? Por supuesto, pues esto ya les permitiría situarse en lugar de los conservadores como posible alternativa de gobierno futuro. Y eso sería un cambio muy importante en la política británica y que también situaría al Reino Unido en una dinámica similar a la que está sucediendo en otros países europeos o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, y luego esto lo vamos a comentar más de una vez hoy, que estamos en un contexto europeo, occidental, mundial, tal, en el que el medio plazo tiene una importancia relativa, porque todo se está moviendo muy rápido, ¿no? Y entonces es muy posible que todo se está moviendo muy rápido, sobre todo en el ámbito geopolítico, en ese choque geopolítico con los países emergentes, y como consecuencia de lo que pase en ese choque geopolítico, es muy posible que cambie todo, ¿no? Que cambie todo a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel norteamericano y dentro de cada país, ¿eh? Con lo cual, lo que ahora podamos intuir sobre lo que puede pasar a medio o largo plazo tiene en ese sentido una importancia relativa. Adrián, tengo una consulta. Si hablamos de qué es el hundimiento de los conservadores, lo que reestructura la dinámica política hoy en día en Inglaterra, te quería hacer la consulta, Reino Unido. ¿Por qué el conservadurismo se va hundiendo? ¿Qué ves vos en tu análisis dentro de su gestión? Bueno, hay factores que son comunes a otros países. Ya hemos hablado, estamos ante el agotamiento de un modelo de desarrollo en toda Europa, también en Estados Unidos, pero muy claramente en toda Europa o en Latinoamérica de alguna forma. Y entonces ese agotamiento acaba desgastando a todos los gobiernos, porque no pueden, claro, no hay crecimiento que permita destinar recursos a solucionar problemas concretos, que permita mantener pues, los salarios o buenas condiciones laborales para los jóvenes que están en situación de una precariedad tremenda en el conjunto de la Unión Europea. Hay un deterioro en general de los servicios sociales, de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Entonces, esto genera en el conjunto de Europa, de una forma u otra, un importante desgaste. Hay otros factores, ¿no? En el caso de Gran Bretaña, el Brexit, las disputas alrededor del Brexit, si se ha gestionado bien, no se ha gestionado bien. Y también, no hay que olvidar, aunque esto es algo que los encuestadores se resisten a medirlo, el impacto de la actual gestión de la crisis geopolítica y en concreto del estallido geopolítico en Ucrania o del estallido geopolítico
contra Rusia. Esto sabemos, luego lo comentaremos, cómo algunos líderes políticos lo están valorando de forma muy directa, ¿no? El caso de Macron es muy evidente. Es decir, en Francia o Alemania, a partir de las elecciones europeas, han cambiado el discurso. El discurso público, no la realidad, pero sí el discurso. Es muy posible que sea algo temporal, ¿no? Hasta que pasen estas convocatorias electorales, ¿eh? Por si acaso. Pero es evidente que ellos han valorado que ese discurso geopolítico, esas estrategias tan agresivas, pues que han tenido un costo electoral importante. ¿Vale? Bien. Ese costo, vos decís que capaz un poco es por algunas pequeñas posturas antiguerreristas. Bueno, porque la población o bien está en contra de las políticas belicistas de estos gobiernos, o bien tiene, independientemente de su posición inicial, pero tiene un creciente miedo al estallido bélico que se puede producir en Europa. Esto durante los últimos días se ha apagado un poco porque estas declaraciones no son tan frecuentes, precisamente por este contexto electoral probablemente, pero claro, antes estábamos teniendo declaraciones, pues un día sí y otro no, casi todas las semanas de los líderes europeos, hablando de, bueno, de que hay que contrarrestar a Rusia, de que hay que llevar tropas a Ucrania, de que hay que autorizar a Ucrania a hacer esto, lo otro, lo de más allá. Entonces, esto, de una forma o de otra, en ciertos sectores de la población ha ido creando una alarma creciente que todo parece indicar que ha tenido una repercusión electoral. ¿Vale? Bueno, esto, bueno, lo mismo, utilizando también la palabra caos, no os olvidéis del caos económico. Es decir, los aspectos económicos están siendo claves en todos los países europeos, y también en el Reino Unido, evidentemente. Bien. Bueno, ¿qué pasa en Alemania? Aquí tenemos un titular de Telegraph que nos dice también: Alemania está cayendo en el caos y arrastrará al resto de la eurozona con ella, ¿no? Bueno, esto es una noticia relacionada con la situación económica, fundamentalmente, ¿no? Claro, esto es algo que ha sido muy llamativo, especialmente en Alemania, ¿no? Ya hemos hablado de los problemas estructurales que vienen desde hace 30 años, el estancamiento económico del conjunto de Europa en los últimos 20 años, y luego nos encontramos en los últimos 2 años cómo se empieza esa crisis geopolítica que está ahí en Ucrania, cómo se empieza a gestionar a través de unas dinámicas de sanciones que una y otra vez hacen un daño muy escaso a Rusia, son muy beneficiosas para Estados Unidos y hacen un daño tremendo a la economía europea y, sobre todo, muy claramente a la economía alemana, ¿no? Claro, y esto ha sido una decisión tras otra, tras otra, tras otra. Nosotros solemos decir en este caso que todos los políticos tienen derecho a equivocarse, pero en este caso no se rectifican esas medidas y, al contrario, se toman otras que tienen los mismos resultados y otras, ¿no? Y luego suceden cosas, en el caso de Alemania, tan llamativas como la voladura de los gasoductos Nord Stream, ¿no? En la calle todo el mundo sabe quién lo ha hecho, pero claro, no es solo que eso nos impidiera que no se reaccionara, ¿no? Esa incapacidad de los líderes alemanes, ni siquiera de abrir la boca, ¿no? Es algo frente a algo tan bárbaro, ¿no? Es algo tremendo, vergonzante para la clase política alemana y, desde luego, escandaloso para la población. Bueno, son problemas que se van acumulando uno tras otro, pero que han ido teniendo una repercusión muy directa en la economía alemana, primero en los sectores intensivos en energía, que son casi un 30% de la industria, luego en el resto de la industria, luego en el conjunto de la economía, que han llevado a que finalmente la economía alemana ha entrado en recesión en el año pasado. Este año pues, se habla de crecimiento cero prácticamente, ¿no? Por lo cual es una situación tremendamente penosa y que es muy posible que vaya más. Yo te quería consultar también ahí en cuestión caos económico y de la mano el caos político, porque es una coalición, la coalición semáforo,
o sea, está en un camino de fracaso, yo automáticamente pienso que la gran mayoría de la ciudadanía alemana empieza a descreer en el gobierno y en la política, y esto nos lleva a creer en otros tipos de coaliciones. AfD, que le fue bien en tercera fuerza, claro, por ejemplo. Claro, todo este desgaste que es económico y que es político a la vez, ¿no? Geopolítico, pues ha llevado a una caída de la coalición gobernante en su conjunto impresionante, ¿no? Del SPD, de los verdes, ¿no? Y esto ha llevado fundamentalmente, como tú has dicho, a que en las europeas, que son las que se han celebrado en Alemania, pues se dispare también aquí esa populismo conservador, de la mano de AfD, y también, esto es un caso específico de Alemania, ese populismo, vamos a decir, progresista o populismo de izquierda de la mano del partido de Sarah Wagener, ¿no? El BSV, ¿no? Que ha tenido, no sé, entre un 5 y un 6% de los votos, ¿no? Que esto es mucho más importante de lo que parece, porque no solo porque son las primeras elecciones a las que se presentan, es un partido que se ha creado hace unos meses nada más, sino porque ese voto está también el de AfD, pero está tremendamente concentrado en lo que fue Alemania Oriental en su momento. Y esa concentración ya les da expectativas de gobierno directamente. Es decir, expectativas de que en las elecciones regionales, en las que se van a celebrar ya este año, pues el BSV, pero sobre todo AfD, claro, consiga gobernar regiones concretas, ¿no? Y esto ya les da un suelo muy importante para el futuro, ¿no? Bueno, vamos a ver, de cualquier forma, desde un punto de vista de corto plazo, lo que sí tenemos es, evidentemente, un gobierno alemán debilitado, profundamente debilitado, que esto era algo que ya de alguna forma se sabía o se preveía, ¿no? Pero esto no quiere decir, vuelvo a lo que he dicho antes, no quiere decir que esto significa que vayan a cambiar sus políticas en el ámbito internacional de forma inmediata, ¿no? Y aquí tenemos que tener en cuenta, lo hemos dicho, ¿no? Es decir, lo importante que es el corto plazo en este momento como consecuencia de este choque geopolítico. Pero es importante, en especial, si tenemos en cuenta que esta situación de gravedad, de urgencia con respecto al corto plazo, no la sienten tanto los propios políticos, los propios responsables políticos, sino las élites corporativas que están detrás, fundamentalmente, ¿no? Y esto es también lo grave, ¿no? Son estas élites corporativas las que están en una situación de pánico ante el riesgo de que el empuje de los países emergentes y la influencia de las políticas de los países emergentes les lleven a perder primero el control del mundo, que ya lo están perdiendo, y segundo, el poder en la propia Europa, ¿no? Pero bueno, es esa situación de pánico las que les puede llevar fácilmente a continuar, a obligar, vamos a decir, a los responsables políticos como Scholz, Starmer en el Reino Unido o Macron en Francia, a continuar con las políticas belicistas que nos pueden llevar a un estallido quizás europeo en los próximos meses, ¿no? Vamos a recordar, creo que ya lo comentamos, que en principio para calcular los tiempos políticos tenemos dos referencias a ese respecto. Primero, ese pánico, frente a ese pánico de las élites corporativas, tenemos una primera amenaza que es el riesgo de victoria rusa, es decir, una victoria que ya está sobre la mesa, Rusia está ganando clarísimamente, puede el que eso se decante en meses o en años, puede depender de la prisa que tenga Rusia y puede depender, por supuesto, también de las medidas que adopte la OTAN, ¿no? Pero eso es un riesgo que está ahí sobre la mesa. Y el otro es el de las elecciones norteamericanas, ¿eh? Las elecciones norteamericanas, en la medida en que las ganara Donald Trump, elecciones norteamericanas en noviembre, incorporación del nuevo presidente en enero, en la medida en que Donald Trump gane esas elecciones y actúe de forma consecuente con sus planteamientos conceptuales de America First, de primero América, de que América debe dejar de ser el policía del mundo, concentrarse en reconstruir su propia sociedad y su propia economía, eso encaja perfectamente con ese modelo de mundo multipolar
si queréis, de Xi Jinping y de la China de Xi Jinping y de la Rusia de Putin, y esto es un peligro estratégico enorme e inmediato, vital, vamos a decir, para esas élites corporativas, ¿no? Siempre sin asegurar que Trump vaya realmente a actuar en esa dirección, porque ya sabemos que su primer mandato estuvo lleno de contradicciones, ¿no? Pero independientemente de esas contradicciones, ahora aparentemente está más reforzado, ya se ha hecho con un control del partido que no tenía antes, control por lo menos mayoritario del partido, y entonces hay que pensar que ahora probablemente sea más consecuente con esas políticas básicas en el ámbito geopolítico, ¿no? Bueno, esa es la segunda amenaza. Es decir, esa élite corporativa occidental, ese poder corporativo, se ve en un riesgo existencial que tiene dos marcadores, dos relojes puestos en marcha. La victoria rusa en Ucrania y las elecciones norteamericanas con la posible llegada de Donald Trump al poder, ¿no? Todo esto en ese contexto global de unos países emergentes que van poco a poco incrementando su peso, evidentemente. Te quería consultar, ante el triunfo de Trump, Europa, sus dirigentes políticos, ¿seguirán teniendo la misma línea que están manejando en este contexto? Particularmente con Ucrania. Bueno, esa es la gran cuestión. Vamos a ver. En el caso de Trump, claro, depende lo que haga y cómo lo haga, evidentemente, ¿no? Pero claro, en el caso de Trump, hemos hablado primero de que si realmente va a ser o no consecuente con sus ideas. Otra cosa es si va a poder serlo. Porque, por un lado, puede tener dependencias directas de distintos donantes. Luego, va a tener problemas para poner en marcha esas políticas con departamentos y con agencias del propio gobierno de Estados Unidos que son tremendamente autónomas y muchas de ellas dependen directamente de lobbies empresariales, de grandes corporaciones o de los servicios de inteligencia, que funcionan muchos de ellos con total autonomía y que se le van a enfrentar si intenta llevar adelante esas políticas. En parte los militares, en parte servicios de inteligencia, etcétera, ¿no? Y luego tenemos las contradicciones de su propia política en su relación, por ejemplo, con Irán o con China, ¿no? Con Irán tuvo enfrentamientos muy directos, pero claro, Irán es un aliado estratégico clave de Rusia y de China, ¿no? ¿Va a rectificar esas políticas con respecto a Irán? ¿Sus apoyos en el lobby israelí se lo van a permitir? Ahí hay un círculo de estrategias interrelacionadas que no cuadran muy bien entre sí, ¿no? No es tan claro el caso de China, porque en principio las políticas de enfrentamiento de Donald Trump con China se planteaban sobre todo en el ámbito comercial, ¿no? Y esto es aceptable, ¿no? Quiero decir, el que ha habido claramente en los últimos 40 años un enorme desequilibrio entre Estados Unidos y China, que ha sido muy beneficioso para las multinacionales norteamericanas, pero ha sido un desastre para Estados Unidos, que ha entrado en un proceso de industrialización acelerada. Ha sido muy beneficioso para China, evidentemente, ¿no? Esas multinacionales que han invertido masivamente en China lo que dejaban de invertir en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Pero entonces es lógico, y China eso lo entiende perfectamente, que Estados Unidos intente parcialmente corregir ese desequilibrio. Pero claro, eso se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de forma pactada, progresiva, ¿no? China también ha sabido desde hace mucho tiempo que su dependencia con respecto a las exportaciones era excesiva y que tenía que ir impulsando el consumo interno para compensar ese desequilibrio. Pero eso, una cosa es ir haciendo esto de forma progresiva y otra es hacerlo con el estilo impulsivo que solía tener Donald Trump, ¿no? Bueno, vamos a ver, porque eso puede generar también algún tipo de contradicción. Porque luego hay un tema de fondo que lo clarificaremos también si Donald Trump llega al poder, que es en qué medida puede haber, como dicen algunos,
una estrategia de intercambio de papeles entre Trump por un lado y los demócratas por el otro en cuanto a su relación con Rusia y con China. Partiendo de esa concepción que era de Brzezinski y de Kissinger, de que contra los dos no podemos. Y entonces hay que ir contra uno encargándonos de que el otro quede al margen, o contra China, asegurando que Rusia queda al margen, o contra Rusia, asegurándonos de que China queda al margen. Y algunos dicen que, claro, el riesgo es que lo que haya realmente dentro de esa estrategia de Trump sea algo de esto, ¿no? Es decir, que los demócratas van directamente contra Rusia e intentan mantener a China al margen, y Trump iría directamente contra China intentando tener mejores relaciones con Rusia, ¿no? Yo creo que esto, en este momento, ya se deberían haber dado cuenta de que es imposible, ¿no? Es decir, la alianza estratégica entre China y Rusia es férrea, es firme y es indestructible, yo creo. Pero eso vamos a verlo seguramente en los primeros meses de la presidencia de Trump. ¿Hasta qué punto su apuesta por un mundo multipolar, por olvidarse de ser policía del mundo y centrarse en la reconstrucción de Estados Unidos, hasta qué punto es una apuesta seria y firme? Vale. Bueno, y tú preguntabas, claro, y en ese contexto, ¿qué va a hacer Europa? Claro, si esa apuesta es realmente firme y ponen en marcha todas esas medidas que ahora están diciendo que van a poder, me estoy adelantando hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, tampoco importa demasiado, ¿no? Si ponen en marcha todas esas medidas que los asesores de Trump han dicho estos días que van a poner en marcha, pues evidentemente va a haber un cuestionamiento de la OTAN, va a haber una negociación con Rusia sobre el futuro de Europa, eso parece claro, ¿no? Una negociación que iría mucho más allá de lo que han dicho los asesores de Trump, por lógica, ¿no? En principio, si es un pacto con Rusia, no se trataría solo de definir cuáles son los territorios de Ucrania que quedan incorporados a Rusia, sino, sobre todo, cuál es el estatus del resto de Ucrania. ¿Va a ser una Ucrania mirando al oeste o va a ser una Ucrania mirando al este? Esto no es ninguna tontería, teniendo en cuenta lo que realmente Ucrania ha sido históricamente, ¿no? Y cómo desde el periodo soviético pues ha habido una alternancia entre gobiernos, vamos a decir, prorrusos o pro-occidentales, ¿no? Es decir, tiene una lógica que si en los últimos años se ha creado un contexto institucional en Ucrania que asegurara que Ucrania era antirrusa, pues ahora se pacte un contexto institucional por el que Ucrania, independientemente de lo que sea geográficamente, pues ya no sea una Ucrania antirrusa, sino una Ucrania quizás prorrusa, ¿no? Que incluso pudiera llegar a un acuerdo con Rusia pues similar al de Bielorrusia. ¿Por qué no? Sí. Perdón. Esto es medio como contrafáctico todo lo que estamos haciendo, porque estamos hasta pensando positivo de que haya una mediación, un pacto, el cese de la guerra. Dentro de esas pautas creo que Rusia había estipulado que necesitaba que ese sector de Ucrania que quede, vos decías mirando para qué lado, tenía que ser neutral, porque si no el problema se volvería a repetir, ¿o no? Sí, pero no es solo esa palabra, porque claro, ese neutral se dice, bueno, que no pertenezca o que no se adhiera a la OTAN. Bueno, pero eso se pacta y ese pacto se puede romper al día siguiente. Entonces, claro, que no se adhiera a la OTAN, pero 5 años después se adhiere y ¿qué pasa, no? No, eso es lo que se dice, pero eso lleva incorporado todo un contexto institucional que crea una Ucrania distinta, por lógica. Pero no solo esto, porque claro, tampoco se soluciona el problema si detrás de Ucrania tenemos a toda una Unión Europea permanentemente agresiva, permanentemente buscando el enfrentamiento con Rusia o con los países emergentes. Yo estoy convencido de que si realmente se produce ese pacto entre los Estados Unidos liderado por Trump y Rusia, probablemente va a ser un pacto a 3 entre Trump, Rusia y China, en el que van a definir el futuro del mundo. El futuro, digamos, quizás con repartos de zonas de influencia en ese mundo multipolar o algo por el estilo. Y, en concreto, entre Rusia y
y Estados Unidos van a definir el futuro de Europa Occidental. No solo Ucrania, sino un nuevo contexto para Europa Occidental, lo cual, hablemos claro, es una oportunidad histórica impresionante para los europeos, ¿no? Teniendo en cuenta de dónde venimos, de 40 años en que todo va cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, con una clase política que no trabaja para nosotros, o trabaja o para Estados Unidos o para esas élites corporativas plutocráticas, ¿no? Pero desde luego no toman decisiones para los ciudadanos, los problemas se van acumulando, los grandes problemas se esconden, es decir, es algo tremendo lo que ha sucedido en Europa en los últimos, ya digo, 30, 40 años. Si tenemos la oportunidad de disponer de un nuevo contexto institucional que nos permita claramente echar a la clase política actual y disponer de una clase política que, vamos a decir, de una ideología o de otra, pero que tenga posibilidad de trabajar para los ciudadanos europeos, pues bueno, sería, ya digo, una oportunidad histórica impresionante para nosotros, para los europeos, ¿no? Bien. Bueno, esto es también, estábamos en Alemania, creo que es la última de Alemania, sí. En Alemania, bueno, pues hemos hablado de los problemas económicos estructurales en los que se ha metido Alemania durante estos últimos 2 años, ¿no? Claro, partían ya de un crecimiento muy cercano a cero y luego con todas las medidas que han tomado es natural que la evolución sea cero o peor que cero, ¿no? Entonces, están hablando de medidas para poner en marcha, para reactivar el crecimiento, pero la verdad, intentando cambiar un poco la imagen durante estos días, semanas, pero los analistas la verdad es que no están encontrando nada significativo dentro de esas medidas que permitan dar credibilidad a todo esto, ¿no? Está claro, ya lo hemos comentado en otros programas, que Europa, que Occidente en su conjunto necesita un nuevo modelo de crecimiento, ¿no? Entonces, pero claro, para que eso sea posible hay que poner sobre la mesa los temas clave, ¿no? No simplemente una batería de medidas improvisadas en unos días o semanas. Esa batería de medidas, ¿vos podés ver algo de tu cuenta, tu proyección, algo necesario en Europa? Y después volvemos con Francia, que acá estamos con Macron, perdón. Sí, vamos a ver. Yo creo que hay detrás de esas baterías de medidas hay un tema, el tema político que hemos comentado antes, ¿eh? Va a ser imposible que cualquier estrategia económica salga adelante mientras nuestra clase política siga dependiendo de las grandes corporaciones, ¿no? Bien, pero dando por supuesto que superamos esa situación. Yo creo que hay temas claves, un tema clave que han conseguido los países emergentes es recuperar la objetividad en el análisis de lo público y lo privado, en concreto de la empresa pública y la empresa privada, ¿no? Hay distintas medidas otro tipo de medidas que hay que adoptar, pero esta es una idea clave. En cierta forma esto existía en Europa y en Occidente en general en la posguerra, pero con la llegada del neoliberalismo hubo una especie de barrido ideológico y a todos nos convencieron de que la empresa pública no funciona, y la privatización de las empresas públicas ha sido absolutamente radical. Vamos a hacer un vídeo en concreto sobre este tema, ¿no? Pero bueno, simplemente como primera referencia, decir que los países emergentes nos han quitado esta idea de la cabeza, ¿no? Se han quitado porque nos han demostrado con hechos que la empresa pública funciona, ¿no? Estamos hablando de en grandes empresas públicas y en sectores estratégicos, ¿no? No de empresas pequeñas y medianas, evidentemente, ¿no? Pero cómo están gestionando estos países la dialéctica entre la empresa pública y privada y sobre todo el ser lo suficientemente fríos, lo suficientemente objetivos a la hora de analizar en cada sector o en cada empresa, sí, incluso qué es mejor desde el punto de vista de los ciudadanos, si que sea público o que sea privado, esa capacidad la tienen los países emergentes. En cierta forma la tuvimos nosotros en la posguerra y ahora no la tenemos. Entonces necesitamos una clase política que sea capaz de esto.
¿Qué más hay que hacer? Hay otro reto evidente, que es hacer frente al sobreendeudamiento. Hay que entrar en una dinámica de desapalancamiento, que esos niveles de sobreendeudamiento del 300%, depende cómo se mida, ¿no? 300% sobre PIB se reduzcan, se normalicen, ¿no? Y claro, eso son medidas fortísimas, pero que necesitan en sí mismas una estrategia concreta, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poco del tema. Al final, las dos claves serían, por un lado, reestructuración financiera, resolver el problema del apalancamiento. Por otro lado, un nuevo modelo económico. Merecedoras de su propio video, como dijiste, sí. Vale. Bueno, estábamos ya con Francia, ¿no? También la palabra caos tenemos aquí otra vez. El caos político de Francia ya ha detenido algunas reformas económicas, mientras que los mercados valoran el peor escenario posible, ¿no? Los que ha habido una caída significativa de las bolsas en Francia. Bueno, esto puede ser natural, puede ser también preparado, ¿no? Muchas veces las bolsas se mueven en base a impulso de unos pocos grandes inversores que cuando quieren transmitir una imagen de negatividad hacen caer las bolsas. Cuando quieren que alguien gane las elecciones, las hacen subir en los días, semanas anteriores, ¿no? Pero bueno, independientemente de lo que haya habido detrás, está claro que Francia se ha introducido una dinámica clara de inestabilidad. A todo el mundo le sorprendió la decisión de Macron el propio día de las elecciones europeas de convocar elecciones legislativas en 2 vueltas. Ya se ha producido la primera, la segunda es este fin de semana. Claro, el caos viene como consecuencia de los malos resultados del grupo de Macron y los muy buenos resultados del grupo también aquí populista conservador de Le Pen, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver qué sucede en la segunda vuelta, pero bueno, es muy posible que Macron estuviera pensando en reforzar su imagen a través de unas legislativas. Ha sido muy criticado por haber convocado estas elecciones, pero es muy posible que él estuviera pensando en que el efecto de las estrategias anti-Le Pen, del Frente anti-Le Pen, le iba a beneficiar otra vez, ¿no? El Frente anti-Le Pen son esas estrategias que se pusieron en marcha en elecciones anteriores, en las presidenciales sobre todo, en base a las cuales, para que no ganara el poder, para que no ganara las elecciones el partido de Le Pen, este partido, vamos a decir, conservador, populista, se pone en marcha un frente de todos los demás. Pero hasta ahora todos los demás lo que hacían era votarle a Macron o al partido de Macron para que no saliera Le Pen, ¿no? Entonces, que su estrategia era conseguir un reforzamiento de imagen por esa vía, ¿no? Bueno, ese frente se va a poner en marcha, está claro, ya sabemos que hay cerca de 200 distritos donde se ha acordado la cesión del voto de unos candidatos a otros para evitar que en la segunda vuelta el grupo de Le Pen saque los representantes en esas circunscripciones, ¿no? Pero probablemente no va a salir como Macron pretendía, seguramente porque inmediatamente después de la convocatoria se puso en marcha lo que han llamado el Frente de Izquierda, el Frente Popular, ¿no? Pues todas las encuestas hacen prever que frente a ese reforzamiento del grupo de Le Pen va a sacar una gran representación el Frente Popular y una muy mala representación el grupo de Macron. Entre los dos, entre el grupo de Macron y el Frente Popular, van a impedir que probablemente que Le Pen llegue al poder, pero lo van a tener muy mal para ponerse de acuerdo. Lo que está claro es que el grupo de Macron va a tener malos resultados, es decir, ese frente anti-Le Pen no va a funcionar a favor del reforzamiento de la figura de Macron, sí va a evitar que Le Pen llegue al poder, pero fundamentalmente el reforzamiento va a ser seguramente a favor de ese frente de izquierda. Vamos a ver esto cómo cuadra al final en unas y otras circunscripciones, pero todo hace prever que Le Pen, el grupo de Le Pen, no se haga con el gobierno, no se haga con el puesto de primer ministro,
pero se crea una situación de muy importante inestabilidad política a partir de ahora. Sí. Otra vez, siguiendo la línea que pasa en Alemania y en Reino Unido, un oficialismo a la baja, ¿o no? Sí, vamos a ver. También aquí tenemos que recordar la importancia del corto plazo, que en ese corto plazo la cuestión clave, más que para Macron, yo diría, ya hemos dicho, para los poderes corporativos que le controlan. En el caso de Macron es muy conocida su relación con los Rothschild, ¿no? Para esos poderes la cuestión clave es gestionar correctamente a corto plazo los aspectos de geopolítica, relaciones exteriores y defensa. Y eso son facultades del presidente en el caso de Francia. Es decir, que no está en juego en estas elecciones, ¿no? Con lo cual, Macron va a seguir controlando en el corto plazo hasta que haga ya unas nuevas elecciones, salvo que dimitiera, ¿no? Que también se ha dicho, pero bueno, no es tan fácil. En principio va a seguir él controlando relaciones externas y defensa, con lo cual el alineamiento de Francia, también de Francia, con las estrategias atlantistas, belicistas y antirrusas, también va a ser total. Macron ha estado bastante callado en ese respecto durante estos días, precisamente porque todo parece indicar que le dio una gran importancia, como hemos dicho antes, al impacto que ese posicionamiento tan beligerante tuvo sobre las elecciones, pero es muy posible que después de esta semana, después de que se celebren esas elecciones, recupere ese tono beligerante. Bueno, vamos a ver, porque depende, dentro del bloque de izquierda también hay posiciones antibelicistas o anti-OTAN, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo esté la composición en su conjunto, también tendrán que llegar a acuerdos para el nombramiento del nuevo primer ministro. Ahí puede haber también unos días o semanas en juego, ¿no?, en los que haya una situación de indecisión que también le hagan más difícil recuperar esa agresividad a Emmanuel Macron. Bueno, esto, lo mismo de Euractiv, y hay siempre esa palabra caos encima de la mesa, ¿no? La escena política de Francia en caos. Gran elección de palabra, la que elegiste, y bueno, está en todos los diarios. Francia, que también Le Monde Diplomatique, de la crisis al caos político. Bueno, y aquí escenarios después de este 7 de julio. Bueno, cohabitación explosiva o caos en el gobierno, ¿no? Cohabitación explosiva le está llamando a la posibilidad de que el grupo de Le Pen se hiciera con el puesto de primer ministro, y entonces se produciría esa situación de cohabitación que le llaman en Francia entre un primer ministro de un grupo político y un presidente de otro grupo político. Entonces, pero claro, no solo hay distintos grupos políticos, sino hay grupos políticos que son enemigos históricos, ¿no? Y por eso dice cohabitación explosiva, ¿no? O bien, si el grupo de Le Pen no se hace con el puesto de primer ministro y se hace otra, ya sea alguien del grupo de izquierdas o alguien pactado entre el grupo de izquierdas y el grupo de Macron, la cohabitación entre ellos a efectos de la gestión del gobierno va a ser muy problemática, muy problemática, ¿no? Bien. Y aquí tenemos cómo dentro de esa situación de caos, ¿no?, en lo que es la gestión geopolítica, pues tenemos decisiones que nos están revelando cómo en el conjunto de las políticas europeas esas estrategias belicistas y agresivas se mantienen. Y una de las, no es solo el volver a nombrar a von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea, sino con mucha claridad sustituir a Borrell como representante exterior, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, que puede ser un equivalente a un ministro de Exteriores, ¿no?, si se le llamara así, ¿no?, por su sustitución por Kaja Kallas, ¿no?, una persona obsesivamente antirrusa, ¿no? Es decir, que quizás la más obsesivamente antirrusa de los líderes occidentales, ¿no? Y bueno, el que se le nombre como representante de la diplomacia de la UE nos está diciendo hasta qué punto hay una voluntad política en el establishment europeo en su conjunto
de mantener o incluso acrecentar en los próximos meses al menos esas estrategias belicistas. Volvieron a poner un propio candidato a las corporaciones, podríamos decir. Sí, esas corporaciones en pánico, digamos, ¿no? Están en una situación de verdadero pánico. Porque esto, claro, nombrar a una persona como esa es algo absolutamente contrario a cualquier criterio diplomático en conjunto, ¿no? Es nombrar a alguien para provocar el conflicto, ¿no? Bien. Bueno, esto es un poco en referencia de ese contexto, ¿no? Estos días también los líderes políticos están lanzando continuamente mensajes en los últimos meses sobre, bueno, reinstaurar el servicio militar obligatorio, sí, no, o un servicio voluntario con ciertas ventajas, pues matices. El servicio alemán, aquí tenéis de estos días, el ejército alemán pide que el servicio militar no solo sea obligatorio, sino que lo sea también para las mujeres, ¿eh? O sea que se sigue avanzando en esa línea en la que estos pasos de estas maniobras de dar constantemente 2 pasos adelante y 1 atrás, 2 adelante y 1 atrás, son estrategias para ir convenciendo e ir arrastrando a la opinión pública de forma progresiva hacia donde en principio la opinión pública no quiere ir, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el otro caos, quizás el más llamativo, ¿no? El más sorprendente desde el punto de vista de imagen, ¿no? El de Biden, ¿no? Un caos que ha estallado alrededor del debate presidencial entre Biden y Trump, en el que Biden dio una imagen penosa, pero que no es tan sorprendente, evidentemente, para los que hayan seguido la política de Estados Unidos y hayan visto lo que ha sucedido con Biden en múltiples comparecencias, vamos a decir, ¿no? Y en múltiples situaciones, en múltiples lapsus frente a la prensa, etcétera, ¿no? Bueno, a partir de ese debate se ha lanzado inmediatamente una campaña de medios cercanos a los demócratas, de los grandes medios del establishment, para sustituir a Biden, ¿no? Con Biden no ganamos, hay que sustituirlo, hay que sustituirlo. Y bueno, estamos viendo cómo, a pesar de todo esto, pues, y esto era esperable de alguna forma, ¿eh? Nosotros ya dijimos que, bueno, si analizamos las cosas objetivamente, Biden debería ser sustituido inmediatamente. Pero es que si analizamos las cosas objetivamente, Biden debería haber sido sustituido desde el principio de su presidencia, ¿no? Porque no, esto no es algo en absoluto nuevo. Y sin embargo, a pesar de esto, algo le ha mantenido ahí. Algo le ha mantenido ahí. Y eso algo que le ha mantenido puede estar perfectamente detrás, manteniéndole ahora también, ¿no? Y efectivamente ahora estamos viendo cómo por lo menos hay resistencias por parte o del propio Biden o de círculos cercanos que están planteando, bueno, que es muy tarde, que Biden, pues bueno, sigue siendo válido, que están justificándolo, ¿no? Vamos a ver esto hasta dónde llega. Vamos a ver seguramente un tira y afloja entre los que se plantean como un hay que ganar a toda costa y los que quieren mantener a Biden a toda costa, ¿no? Pero vamos, es una situación, hemos llamado caos a la situación en Europa. Esto es una especie de caos. ¿Incertidumbre? Sí, no solo incertidumbre, pero es un caos, vamos a decir, ya cayendo en el ridículo, ¿no? Cayendo en el ridículo, ¿no? Porque el espectáculo que ha dado este hombre durante estos 4 años ha sido algo constante, creciente, ¿no? Algo absolutamente ridículo para la primera potencia mundial, ¿no? Y bueno, pues el caso es que ahí está, se ha mantenido 4 años, incluso ahora con discusión dentro del Partido Demócrata de si va a ser o no todavía el candidato en estas próximas elecciones, ¿no? Bueno, ahí se están manejando otras variables alrededor de todo esto, ¿no? Otros factores que pueden justificar que él siga siendo el candidato, como la dificultad de captar recursos de los donantes empezando ahora, etcétera. Pero todo esto era algo previsto, algo que se sabía. Y la situación de problemática de Biden cara a las elecciones era algo que se sabía, ¿no? Entonces, todo es sorprendente alrededor de Biden, pero no, ya digo, no lo que ha pasado ahora, lo que ha pasado durante estos 4 años, ¿no? Ya veremos cómo se decanta finalmente todo esto, ¿no?
bueno, y aquí vuelven a utilizar la palabra caos, ¿no? 3 demócratas del Congreso describen el caos en el grupo demócrata a medida que el partido gestiona, vamos a decir, las preocupaciones alrededor de Biden, ¿no? Evidentemente una situación caótica, ¿no? Y aquí tenemos un comentario que nos dice: la era de caos europeo solo está comenzando. Es un artículo que hace referencia a que, bueno, previsiblemente esto es solo el comienzo y que después de todos estos años de decadencia progresiva, esto está estallando, pero que previsiblemente estaremos ante una situación de 6, 8, 10 años de situación caótica e inestable, ¿no? Yo creo que puede ser, efectivamente, pero yo creo que todo depende, vuelvo a decir, creo que lo he dicho al principio, del conflicto geopolítico. De qué pase con ese conflicto geopolítico entre los países emergentes y Occidente, o si se quiere ya más en el ámbito político-militar entre Rusia y la OTAN. De cómo se desencadene ese conflicto y a qué velocidad se desencadene. Porque las repercusiones del resultado de ese conflicto van a ser enormes. Es decir, que en función de esto no vamos a estar ante un caos en el que Europa viva durante mucho tiempo y del que solo se resuelva por sí mismo, sino que es muy posible que estas fuerzas geopolíticas de alguna forma obliguen a un cambio del contexto institucional en la propia Unión Europea, lo hemos dicho antes, ¿no? Es decir, que incluso ya a través de un pacto directo entre Estados Unidos y Rusia, que lleve a un equilibrio, un determinado equilibrio geopolítico en el conjunto de Europa, a un cambio institucional en la Unión Europea y que esto fuerce rápidamente un nuevo contexto geopolítico que ya he dicho antes que sería algo extraordinario probablemente para los europeos porque nos permitiría echar del poder a estas élites que no trabajan desde luego para nosotros y poner en su lugar a responsables políticos que puedan empezar a trabajar para los ciudadanos. Una verdadera soberanía europea, digamos. Efectivamente. Bien, pues llevamos 1 hora y 8 minutos. Pues si te parece, Lautaro, por mi parte lo dejamos aquí. Ya sabéis que nos podéis hacer preguntas, comentarios, propuestas, ideas, si nos las dejáis en el canal. Nosotros las iremos contestando en esos vídeos de preguntas y respuestas que estamos recogiendo en el canal de ECAI Center en YouTube. Por supuesto, ahora lo más importante que podéis hacer, si queréis ayudarnos, es suscribiros al canal, también, por supuesto, dar like, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pues sin más, continuaremos con vosotros, ya sabéis, los jueves por la tarde o la noche, según el país, en principio a las 9 de la noche, hora Madrid. Pues gracias a los que nos habéis escuchado, gracias Lautaro y por mi parte hemos terminado. Un saludo a todos. Gracias, Adrián. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien.